Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, queremos dar la bienvenida a los asambleístas que les ha convidado la revista de Opinión Democracia, Luis Almeida del Partido Social Cristiano, Pedro Velasco del BAN, y también está invitada la asambleísta de Izquierda Democrática, Johanna Moreira. Conformación de una comisión para evaluar al CAL y a la presidenta de la Asamblea. Ha habido algunas propuestas. Lo importante es que el país despierte y abra bien los ojos. Si aquí se va a hacer una comisión multipartidista a dedo, o como ayer ya se planteara, ¿por qué no están los jefes de los bloques del Partido Social Cristiano, de la ID, de Pachacutic, de UNES y del BAN? Y no la comisión que uno puede presumir que quieren designar. Asambleísta Luis Almeida, ¿qué quiere la Asamblea Nacional frente a esa angustia que tiene el Ecuador por la solución de problemas de seguridad, de salud, de educación, de seguridad social, de empleo? ¿Qué quiere la Asamblea en este momento mientras los proyectos están pendientes? La fiscalización, el correísmo dice, les llevamos al procurador, les llevamos al contralor. Aquí están todas las pruebas contundentes contra estas autoridades. Y resulta que por el interés, ahora quieren irse por el Consejo de Participación Ciudadana. Muy buen día. Asambleísta Almeida, buen día. Oiga, don Miguel, justamente hacer lo contrario, un gran abrazo para la inmensa audiencia de Radio Democracia. Justamente hacer lo contrario que usted dice, ¿no? Primero, que no ha habido una buena orientación de la señora Yori, ha habido una especie de estar votados en una sabana, como dice la gente, y por eso es que no ha habido orientación en el Parlamento Nacional. Lo que queremos hacer es justamente ordenar esto, ¿no? ¿Por qué no se han hecho una serie de leyes? ¿Por qué no se ha solucionado el problema de la Contraloría? Por ejemplo, si está un proyecto de ley para segundo debate hace muchos meses allí en la presidencia y la presidencia no lo pone. Hoy día recién lo ha puesto ya porque se ve desesperada. Pero ¿qué más hay que hacer con los presos? El que habla, Lucho Almeida, tiene presentado un proyecto de trabajo penitenciario que está también hace mucho tiempo en una comisión legislativa y no camina. Esas son las cosas que tienen que reorientarse, y en el choque de ideas de lo que usted dice, pues ahí se tiene que encontrar la verdad. Radio Democracia dice que encontrar la verdad solo en el choque de ideas. Usted dice una cosa y yo digo otra, y los otros dicen otra cosa, y ahí la ciudadanía se va a dar cuenta de cuál es lo mejor. Pareciera como que si la señora Yori es la mejor funcionaria que ha habido en este momento en el Parlamento ecuatoriano. Esa es una gran equivocación, razón por la cual no es el correísmo, son creo que la gran cantidad de legisladores. Inclusive he escuchado ahora al BAN, no sé si todo el BAN o el gobierno, que están de acuerdo con la evaluación. Si eso no es nada malo, a mí deberían evaluarme si soy bueno o soy malo, a otros que no han hecho ni un solo proyecto de ley, a otros que no han hecho ni siquiera ninguna fiscalización. Eso es lo que tenemos que hacer en favor del país, mi querido gran periodista don Miguel. Así es que yo creo que lo fundamental es que el pueblo ecuatoriano se trate de defender. La señora presidenta de la Asamblea dejó pasar los impuestos en este momento aquí en la República del Ecuador. Ella omitió que nosotros con 90 votos rechazamos el primer informe del debate de la ley aquella en la que ahora toda la clase media está totalmente golpeada y los pobres más pobres. Y lo que queremos es defender, mi querido amigo. Yo creo que ver un cuco decir que los correístas, y por eso hay que asustarse, y por eso hay que proteger la corrupción, o dejar la corrupción de un lado para proteger a otro lado de la corrupción, me parece que es una equivocación terrible, razón por la cual nadie es tonto en el país para no darse cuenta quién funciona y quiénes no funcionan. Un gran abrazo, Miguel. Sí, efectivamente, dije que la presidenta de la Asamblea ha cometido muchos errores y ella tendrá que responder, que se defienda ella, ¿no? La inquietud desde afuera que nosotros recogemos es ¿para qué se quiere reestructurar la Asamblea Nacional, don Luis Almeida? Y quiero remitirme, como aquí acostumbrados, sujetos a pruebas, a hechos. Ayer decía el asambleísta Salvador Quispe de Pachacutic sus palabras:
Lo de fondo es que el correísmo y el Partido Social Cristiano buscan controlar la Asamblea y el Consejo de Participación Ciudadana y así incidir en la designación de autoridades del Contralor General del Estado. ¿Qué piensa usted, don Luis Almeida? No es tan verdad, primero porque quien quitó y arrebató la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana haciendo una intromisión terrible de función contra función fue el presidente de la República. Entonces ahora, ¿por qué como que defendemos al presidente de la República? Eso me parece que no es así. Esas instituciones deben ser totalmente independientes. Recuérdese usted que no son los partidos políticos que están allí. Coincidentalmente allí está mi sobrina, que fue elegida antes que yo, legislador, elegida por un gran pueblo a nivel nacional, y yo elegido por otro gran pueblo a nivel de Guayas, donde existe la gente más pobre del país. Pero eso es distinto. Por eso hay que respetar las funciones del Estado. Claro. Y eso a la larga le está cobrando muchas cosas al presidente de la República, que felizmente está entendiendo y comprendiendo las cosas. Pareciese ahora, mi querido amigo, nadie se quiere tomar. Nosotros no queremos elegir ningún contralor. ¿Sí sabe usted que la ley ordenaba, porque ahora lo ha cambiado el señor Ulloa y lo van a designar a dedo al Contralor General de la República? Son las comisiones ciudadanas, mi querido amigo, de una serie de instituciones que se inscriben representantes para poder elegir en esas circunstancias. Don Luis Almeida, ahora han cambiado el reglamento, claro, y van a designarlo ellos mismos. Don Luis Almeida, déjeme decirle, porque no nacimos ayer, la veeduría ciudadana es un gran concepto, pero fue un engaño, una mentira desde cuando se aprobó la Constitución. Ahí vemos veedores ciudadanos que fueron a la cárcel, sentenciados en el correísmo. Fue un cuento los de las veedurías. Provenga de donde provenga. Y dígame, y otra cosa. Lo que eligen. Sí. Comisiones ciudadanas. Sí, comisiones, la elección de comisiones. Pero déjeme decirle que no hay partidos políticos que usted decía. Le voy a dar dos nombres de los actuales. Javier Dávalos del movimiento UNES y David Rosero de la Unidad Popular, el que fue antes el MPD. Es decir, sí hay representación allí. Solo para citar lo que usted dice, no están los partidos políticos. Ese es el concepto, mi querido. No, son amigo. Vinculados. Pregúntele a David Rosero, él es de Unidad Popular. Dice clarito que usted, para ser candidato, no tiene que haber, del Consejo de Participación, no tiene que haber participado ni como candidato, ni ser miembro de la directiva. En el caso concreto, yo no sé, el señor Rosero, no lo conozco mayormente, el señor Dávalos, lo he visto últimamente. Yo lo que hago es investigar, pregunto, entro al internet, ahora se ve, el señor Dávalos no ha sido candidato a nada, ni ha sido miembro de ninguna directiva. Peor aún la señora Sofía Almeida. El otro, no sé si fue candidato, no lo alcancé a ver, justamente anoche estaba investigando coincidentalmente aquello. Pero más allá de aquello, lo correcto hubiera sido que la Asamblea elija, pues. Pero cuando la Asamblea elegía, yo me acuerdo usted, Miguel, que es un periodista antiguo igual que yo, todos decían, pero es que el Congreso se va a repartir. Y me acuerdo a mi amigo Ortiz, decía, no puede ser la repartición. Oiga, pero alguien tiene que elegir, sí, claro. Y lo correcto era que el Parlamento lo haga. Sin embargo, sí, tuvieron tanta crítica al Congreso. La prensa es un error que ha cometido la prensa a través de los tiempos, que tuvieron que hacer otro sistema. Ahora, cuando vuelva al Congreso, nuevamente el mismo tema. O sea, yo creo que la palabra, no digo por usted lo que está haciendo es investigando, pero hay que medirla para decirla realmente con absoluta certeza. Lo interesante es que todo se haga a la luz pública. Vea, mi querido amigo, si sabe usted que ahorita no tenemos, después de un contralor que preso, otro subcontralor de la subcontralora preso, el señor Celi. De allí viene otro subcontralor de la subcontralora del subcontralor. Y el de ahora terminó sus funciones. No tiene funciones, mi querido amigo. Sin embargo, lo cual tantos meses exigimos, en caso mío y el señor Francisco
Jiménez también presentó un proyecto, justamente ese proyecto lo han puesto ahora, el día de hoy, para poder solucionar ese problema. No tenemos contralor, entonces con eso recién el Parlamento, que es el que hace las leyes, va a autorizar quién podría ser hasta que el Consejo de Participación Ciudadana nombre y hasta que el Consejo de Participación le quiten el poder para poder nombrar. Efectivamente alguien tiene que nombrar, antes lo hacía la Asamblea, a lo mejor ese es el camino, volver a la Asamblea Nacional. Pero bueno, quiero dar la bienvenida a nuestra invitada Johanna Moreira de Izquierda Democrática. Doña Johanna, ¿qué quiere la Izquierda Democrática de la Asamblea Nacional hoy que está inmersa en este proceso de evaluación de sus autoridades, del CAL, de la presidenta, y reiteraré el cansancio, allá que la presidenta Guadalupe Llori se defienda con todos los errores que ha cometido, pero ¿es el camino la evaluación o quieren tomarse ahora, hay una gran mayoría para evaluar a Guadalupe Llori y cambiar a las autoridades? Muy buen día. ¿Qué quiere la Izquierda Democrática que no la hemos escuchado? Doña Johanna Moreira, buen día. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio, la oportunidad de poder compartir con ustedes y con todos los invitados, a Luchito Almeida que lo escuchaba en este momento. Nosotros hay que entender cuál es la finalidad de este proceso que vive la Asamblea Nacional y que no se trata de una evaluación, sino se trata de un proceso para destituir autoridades. ¿Por qué? Porque la ley no contempla una evaluación de la presidenta o de los miembros del CAL, sino contempla un proceso de destitución, y eso es lo que se está viviendo. Entonces hay que tener muy claro los conceptos y hay que tener muy claro los alcances que va a tener esto. Se ha conformado una mayoría, siempre he dicho que en la Asamblea Nacional las cosas se logran con votos o no se logran cuando no tienes los votos, y bueno, hay que comprender que existe una nueva mayoría que se ha conformado y que hoy por hoy está buscando la designación de las autoridades y los miembros del CAL. Yo voy a ser siempre totalmente franca, y lo que buscamos, como Izquierda Democrática, es que se respete a aquellos que hemos cumplido con la ley, que no hemos ido más allá de nuestras funciones, no nos hemos arrogado funciones y siempre hemos actuado en el marco de respeto con la ley, y esperamos que esa sea la respuesta por quienes no lo hemos hecho en una eventual evaluación, o que se puede presentar las denuncias pertinentes por cada uno de los miembros, y que se respete la ley, que se respeten los procedimientos, que más allá de que tengas ya una mayoría, se pueda seguir el debido proceso y tengas la oportunidad de que se siga por lo menos, y que podamos obviamente darle una respuesta a la ciudadanía y que podamos trabajar. Ya la Izquierda Democrática, considero yo, o puedo hablar de una forma muy personal, lo que queremos es seguir trabajando. Ya no queremos que tengamos sesiones del pleno en el cual tengamos quórum para poder ejercer nuestra función como asambleístas, que podamos ir despachando o cumpliendo con los tiempos, con temas muy importantes que tenemos hoy. El día de hoy tenemos un tema en el cual ya a la Asamblea Nacional le quedan pocos días para que se pronuncien, o si no, entraría incluso lo que el presidente manifiesta a través de su veto en el tema del aborto. Y hay muchos temas que han quedado rezagados porque no ha existido la voluntad política para poder irlo solventando al mismo tiempo que solventamos otros temas, como por ejemplo la evaluación de los miembros del CAL. Entonces creo que ya hemos perdido ya esa primera etapa, que es una creación de la comisión. Hoy estamos de acuerdo que se crea la comisión, porque también le dejen a los asambleístas trabajar, ir avanzando y nosotros cumpliendo con nuestra ciudadanía, y al final esa es la función que tiene la Izquierda Democrática en este momento. Concretamente, doña Johanna Moreira, ¿cuál va a ser el planteamiento de Izquierda Democrática una vez que se plantee el cambio del orden del día, se pase a integrar una comisión de evaluación de Llori y del CAL? ¿Cuál va a ser la posición de la Izquierda Democrática? Yo tengo quizás una posición distinta. ¿Por qué? Porque nosotros esperábamos, como establece la ley, y en eso podemos quizás no coincidir, pero que primero se debía presentar una denuncia para que la necesidad de la denuncia pueda crear la comisión multipartidista. No funcionó de esa forma. Entonces, una vez que se crea esta comisión, si es que se cree, porque ya tenemos, incluso el día de ayer conocíamos a través de medios de comunicación que la presidenta ha presentado medidas cautelares, habrá que ver si ya existe un pronunciamiento a partir de la justicia ordinaria.
pero si se crea esta comisión, que se presente una denuncia por cada uno de los miembros del CAL por sus incumplimientos, porque eso es lo que establece la ley. Nuevamente repito, no existe una comisión de evaluación, no es que esta comisión va a evaluar y va a examinar y va a recoger información y va a ver cuáles los asambleístas han cumplido o no. Se tiene que presentar una denuncia formal por cada uno de los miembros del CAL, así como establece la ley. La ley es muy clara, dice que se va a seguir el mismo procedimiento que el comité de ética, y ustedes recordarán, para que el comité de ética se acciona, pero el comité de ética no trabaja de oficio, tiene que presentarse una denuncia ante la presidenta de la Asamblea Nacional. La presidenta convoca a los miembros del CAL, pone en el orden del día, y es el Consejo de Administración Legislativa quien califica las denuncias. Por lo tanto, tiene que existir este proceso en el que exista denuncia por cada uno de los miembros y que esas denuncias puedan ir siendo evacuadas por cada miembro del CAL, hasta que, no sé, pues eso vamos a ver cuáles son las prioridades de quienes presenten esta denuncia, de hacia quién va o con quién va a iniciar este proceso. Entonces, que se cumpla el debido proceso, que se le dé oportunidad de que y que no nos pasemos por alto la ley, y que al final demostremos que lo que queremos de verdad es que se pueda examinar las funciones de cada uno de ellos, demostrar si cumplido o no las funciones ya con un tema puntual y específico, y que no tengamos apuro por quizás presentar una denuncia conjunta con todos los miembros, que es lo que no permite la ley orgánica y la función legislativa. Es decir, como Izquierda Democrática se opondrán en las próximas horas al planteamiento de crear una comisión multipartidista para, en estas condiciones, como ha sido planteado, para evaluar al CAL y a la presidenta de la Asamblea. No, nosotros estamos a favor, creemos ya que existe un proceso en el cual ya no hay vuelta atrás, en el cual tienen los votos, tienen las voluntades, y queremos avanzar en el trabajo legislativo, y por lo tanto no podemos nosotros seguir alargando este proceso. Nosotros vamos a votar a favor de que se cree esta comisión multipartidista, pero que en el proceso de la creación, y que obviamente va a examinar lo que han hecho los miembros del CAL, se siga el debido proceso y se presenta una denuncia individual por cada uno de los miembros del Consejo, y que en cada una de estas denuncias se puede especificar cuáles son los incumplimientos de cada miembro del CAL. Bienvenido al asambleísta Pedro Velasco, de la bancada del Acuerdo Nacional. ¿Cómo ve usted este proceso? ¿Qué cree que debiera pasar en la Asamblea en la evaluación que se ha planteado de la presidenta y del CAL? ¿Cuál va a ser la posición? Muy buen día, don Pedro Velasco. Buenos días, señor Rivadeneira. Saludos cordiales a los colegas asambleístas Johanna Moreira y Luis Almeida. Lo que hoy va a tratar la Asamblea Nacional tiene que ser siempre dentro del marco del respeto a la Constitución y la ley. El artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa contempla la conformación de una comisión pluripartidista para proceder a la destitución de las autoridades de la Asamblea. Eso es lo que dice textualmente el título del mismo artículo de la ley que estoy refiriendo. No existe la figura de evaluación. Y no debemos abusar, quienes estamos en la función de legislar, el de pretender interpretar a nuestro gusto y antojo disposiciones que no existen. Es decir, primera forma jurídica, no existe evaluación de autoridades. Lo que procede es la conformación de esta comisión pluripartidista para la destitución de autoridades que están actualmente en la presidencia y el CAL. Es decir, tenemos que ser claros, y quienes están promoviendo y promocionando este tipo de conformación de esta comisión tienen que hablarle al país con la verdad. No se pretende evaluar, lo que se pretende es destituir a las autoridades. Primer punto. Segundo, nosotros ayer escuchamos el pronunciamiento del jefe del bloque del Acuerdo Nacional, en el que dice: sí, nosotros vamos a apoyar a que se conforme esta comisión pluripartidista, pero respetando lo que dice la Constitución y la ley. Y la ley nos determina claramente que el procedimiento para que se proceda a la destitución de autoridades tiene que respetarse lo mismo que se hace para la destitución de asambleístas, es decir, tiene que haber previamente una denuncia formal para que sea ingresada por la presidencia, y aquí no es un caso global, que decir, los 7 miembros del CAL tienen que ser en una sola denuncia presentada para evaluarles, tiene que ser individual para efectos de que se les garantice
el debido proceso, seguridad jurídica, se respeten los plazos que están establecidos, presentar pruebas de cargo y de descargo y luego presentar un informe para que conozca el Pleno. Así es el procedimiento y no puede saltarse bajo ningún concepto. Nosotros vamos a apoyar para que se conforme esta comisión. Desde luego que lo vamos a apoyar para que se integre esta comisión pluripartidista, porque también estamos mirando y no tenemos por qué mentirle al país. El país es claro y conoce lo que se hace al interior de la Asamblea Nacional. Existe una falta de orientación desde hace algún tiempo atrás, de dirección de la Asamblea, y nosotros creemos que quien dirige la Asamblea tiene que ser la que conduzca y priorice los temas de la agenda legislativa. El CAL lo propio tiene que apoyar en esta tarea, es decir, a priorizar temas trascendentales. Hoy mismo he escuchado a los colegas asambleístas que hay temas que se están postergando y la ciudadanía no puede seguir esperando que se posterguen temas tan importantes, tan trascendentales para el país. Pero vuelvo a insistir que todo esto se lo haga dentro del marco del respeto a la Constitución y a la ley. Totalmente de acuerdo. Nosotros debemos practicar al interior y afuera del recinto legislativo el respeto irrestricto a las normas que rigen la vida jurídica de este país. Pero sí también hay que entender que hay intereses, como los que he mencionado al inicio, que no está la evaluación, sino pretender directamente es remover y destituir a las autoridades de la Asamblea. Y hay motivo. Usted dice que respaldarán esta comisión, pero no como se ha planteado para evaluar, sino directamente dentro del debido proceso para ir a un proceso de destitución, así, asambleísta Velasco. Es que eso es lo que dice el artículo 18. No podemos inventarnos absolutamente nada. El artículo 18 en el numeral 4 habla prácticamente de cómo cesan las autoridades de la Asamblea y el numeral 4 habla precisamente de destitución y más adelante habla cuál es el procedimiento. Dice que se integrará una comisión ad hoc de 5 miembros de la Asamblea, de 5 asambleístas en una forma pluripartidista, es decir, deberían estar los 5 bloques actualmente que forman parte, integran la Asamblea, y ayer se hacía una propuesta que me parece muy saludable, si es que se lo quiere hacer de la manera tan transparente. Deberían estar los jefes de bloque de cada organización política que integra la Asamblea, y los 5 proceder directamente al trámite respectivo, que es el mismo trámite que se lo realiza en el Comité de Ética cuando se proceda a la destitución de asambleístas. Eso es lo que dice la ley, no podemos saltarnos. Si queremos hacer otra cosa diferente, ahí sí estaríamos violentando procedimientos y normas constitucionales y legales. A ver, se ha tocado un tema que es importante que quiero pasar e insistir. Creo que la mala gestión de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llorell, lo tiene virtualmente caída en esa dirección, sin liderazgo, sin agilización de los procesos. Pero asambleísta Luis Almeida, ¿cómo debiera integrarse esta comisión? Cuidado, que ahí se hace a dedo. Por ejemplo, ha dicho el asambleísta Velasco, recojo eso, lo dijo también la asambleísta Johanna Moreira, debieran estar allí la representación de los bloques, genuinamente, y ahí está UNES, la mayoría, está el Partido Social Cristiano, y está Izquierda Democrática, está el bloque de Pachacuti y el bloque del BAN. ¿Cómo debiera integrarse, asambleísta Almeida, este bloque? ¿A dedo o lo que resuelva el bloque, cada uno de los bloques? Vea, mi querido amigo, las cosas tienen que hacérselas legalmente, las cosas no deben hacerse tan traumáticas tampoco, ¿no? Lo que dice es destitución, es verdad que eso es lo que dice. Nosotros no hemos querido hablar de cosas muy duras, muy traumáticas, y la evaluación es para decir este funcionó y este no funcionó. Eso significa que eso es 1 a 1. Esa es la verdad. En el caso concreto, por ejemplo, la señorita Johanna Moreira es una gran legisladora. La Izquierda Democrática tiene 2 representantes. Yo me iría a apoyarla a ella. ¿Por qué? Porque es una chica que le ha entregado mucho a nuestro país. Sin embargo, lo cual es una especie de evaluación para coincidir al último con un informe que puede ser, como yo diría, un poco traumático, pero alguien tiene que irse de aquí. Esa es la verdad. ¿Quién es el responsable de no haber funcionado correctamente como debe ser? Entonces, por lo tanto, yo creo que aquí no hay ninguna ilegalidad. Eso de ir a plantear una situación a la justicia me parece una locura inconstitucional total. He hecho yo una exposición ante ese tribunal el día de
de hoy para que justamente comprenda. Lógico, ahora se va a juntar el señor Ulloa, el señor del Consejo de la Judicatura, que no quiere que lo saquen, porque él no quiere que el presidente de la Suprema, de la Corte Nacional, perdón, ponga el representante en el Consejo de la Judicatura, porque así lo dice la Constitución. Sin embargo, el cual se coluden o se ponen de acuerdo para autodefenderse. Así es que yo creo que la gente que funciona ahí es gente muy buena, pero también por lo que se funciona. ve y déjeme decirle, vi la comparecencia del presidente del Consejo de la Judicatura a la comisión, y usted fue uno de los muy activos, cuando sancionaron a una jueza de San Borondón, una defensa a ultranza esa jueza, ¿ah? Una defensa. Pero lógico, hay que hacerlo, mi querido amigo, yo no miento. Claro, No miento, pero ¿por qué? La jueza falló a favor de su sobrina. No, mi querido amigo, funcionó a favor de la justicia. Eso no, ese es un asunto peregrino. Pero benefició a su sobrina. No, esa jueza la votaron exclusivamente porque tenía otro trámite. O sea, lo sancionaron 90 días. La circunstancia. Mi querido amigo, vea, así no nos podemos poner de acuerdo nunca. Yo solamente opino, usted opina y que la ciudadanía decida. No, la opinión es libre aquí, pero debo señalar las cosas como usted trae a colación el presidente del Consejo de la Justicia. Usted, no, yo no tengo en agenda eso, entonces por eso le hago notar. Lo pongo por análisis, mi querido amigo, pero el presidente de la Suprema tiene el derecho constitucional a poner un delegado ahí. Claro, claro, así es. Y tiene que presidir, Por eso es que suceden cosas en nuestro país. Y tiene que presidir el Consejo de la Judicatura, eso manda, eso es así. Pero retomemos ese tema que usted lo planteó, por eso lo señalé. ¿Cómo debiera integrarse, señor asambleísta Almeida? ¿Deben estar representados lo que los bloques decidan o va a ser a dedo? Por ejemplo... Primero nadie ha dicho que son los jefes de bloque. Son los bloques, pero ¿cómo vamos a decidir, por ejemplo, en Izquierda Democrática, que hay dos grupos? Uno que yo le denominaría los rebeldes, que están muy bien, y en Pachacuti también hay un grupo de rebeldes. O sea, si sumamos a lo que dice el señor Flores de los jefes de bloque, va a quedar en nada. No es que va a poner el señor Flores, va a quedar el señor de Izquierda Democrática, que la va a molestar a la señorita Johanna y va a dejar a la señorita Guamaní, cuando la señorita Johanna Moreira es la mejor. ¿Sí me explico? Hay que ser votos en la vida. Entonces, bueno, es una decisión del Pleno. Yo solamente comento, no soy yo el que ordeno las cosas. Veamos qué dice el Pleno. Claro, el Pleno dirá lo que diga la mayoría, y la mayoría se puede presumir. Por ejemplo, en Pachacuti van a querer poner a los rebeldes, por favor, ¿y por qué no respetan al bloque? Si no están los jefes de bloque, respeten a los bloques, que sean los bloques que de acuerdo con la ley tienen su representación, no los rebeldes, ni de uno ni de otro, no importa el movimiento o el partido, no los rebeldes. Porque ahí está clarísimo, lo que usted dice, asambleísta Almeida, lo que decía... ¿Sabe qué? ¿Por qué somos libres nosotros en el Ecuador? Por los rebeldes. Claro. No somos libres en el país por los reyes ni por los representantes de los reyes. Entonces somos de América, soy rebelde. Por lo tanto, la rebeldía es la que hace cambiar, es la que rompe los esquemas, en algunos casos. Claro, sí, asambleísta Almeida, sí, pero hay una representación que dice la integración de tanto número de asambleístas, es decir, hay una representación legal. Usted sabe, ¿no? 5 personas. Sí, entonces hay 5 bloques. Se tiene que hacer lo mejor forma, por eso hay que conversar con don Pedro Velasco, que es un gran abogado, y ponernos de acuerdo, si no yo tengo ningún interés personal. Claro, pero que no entren porque son rebeldes, a lo que tienen derecho, hay que respetar si son rebeldes, pero que entren por la legalidad. Si representan a un bloque, que entren. Si no representan a un bloque, sino a la rebeldía, no pueden entrar, tienen que representar a un bloque. Eso nomás. Quiero preguntarle a Johanna Moreira, ¿cómo debiera integrarse esta comisión? ¿Por representación de los bloques? Como señala la propia ley orgánica de la función legislativa, tiene que haber bloques para tener esta representación, o simplemente que se nombre a los rebeldes a dedo con una mayoría, porque la mayoría hace lo que desea en una institución, y eso hay que respetar, es democracia, pero otra cosa es apegarse a la ley. ¿Cómo debiera integrarse asambleísta Johanna Moreira con representación de los bloques o de los rebeldes? Bueno, nuevamente repito, ¿no? En la Asamblea Nacional las cosas se hacen con los votos y se dejan de hacer sin votos. Hoy por hoy, cuando está ya logrado la creación de una comisión, cuando ya se ha avanzado en poder incluso
contemplarlo en un cambio de orden del día o de poder ingresarlo a través de una moción o cuando existen los acuerdos por parte de la Asamblea Nacional, todos van a querer ser parte de esta comisión, cuando incluso días anteriores daban discurso de que esta comisión no se podía crear y que nadie estaba de acuerdo. ¿Por qué? Porque lamentablemente así son las cosas en la Asamblea Nacional. Nadie se va a querer quedar fuera de esta mayoría, y por eso yo respeto muchísimo el hecho de que lo han logrado, lo han conseguido. Ellos tienen sumadas las voluntades, y en la Asamblea Nacional pasa eso, mi estimado. Nadie puede aferrarse a un cargo, nadie puede aferrarse a una situación. No. Y así son. Cuando nosotros estuvimos incluso en mayoría, logramos las presidencias, las vicepresidencias, logramos las presencias en el CAL. ¿Y qué hicieron en el otro lado? Pues bueno, aceptar lo que existía una mayoría que se había consumado, y es así, es real. Entonces quienes tengan los votos y quienes les den los números hoy por hoy van a designar quiénes son miembros, porque son 5 miembros, y obviamente para lograr el cometido van a necesitar 3 miembros. Pero le decía, ¿cuál debe ser la posición de Izquierda Democrática? ¿Que haya representación en esta comisión de los bloques o de otros sectores o de rebeldes? Con quien se sienten y llegue a un acuerdo de quién sea los miembros de esta comisión. Así de sencillo. UNES, o sea, Cristiano y Pachacuti Rebelde van a tener que aceptar o van a tener que decidir quiénes sean miembros de esa comisión. Obviamente hay que respetar. Oiga, permítame, pero la ley dice, por favor, la ley orgánica de la función legislativa, la existencia de bloques con más de 5, la existencia de bloques, los bloques debieran tener su representación. O una mayoría puede hacer lo que quiera. Así va a ser, y van a tener una representación. No, pero yo le pregunto a usted, su posición. Sí, claro, la mayoría entonces puede arrasar. Allí están complotados los 6 correístas de Pachacuti, el correísmo, y respalda obviamente un respetable partido como el Partido Social Cristiano. Así va a ser, lastimosamente. ¿Cómo va a votar usted? Respuesta de lo que es real. No podemos nosotros irnos en contra de algo que incluso o ya está consumado o se pretende consumar. No sé si los nombres ya estarán listos, pero al final quien tenga los votos va a poner los nombres. Entonces podríamos incluso plantear una moción. El día de mañana yo puedo presentar una moción en la que los miembros sean los jefes de bancada, y si esa moción no tiene los votos, ¿qué hacemos? No, pero le decía su posición. ¿Qué cree que debe respetarse en la Asamblea? Por favor, a usted, a Johanna Moreira, le pregunto. Sí, no decir la mayoría. Bueno, la mayoría decidió y que vayan los 5 nombres, no. Entonces, cuando le doy una respuesta política, la respuesta política es que me gustaría que estén todos, cada uno de los miembros de las bancadas. Y lo que establece incluso la ley es que las bancadas se encuentren estipuladas cómo se inscribieron. Entonces, no se puede decir que hoy por hoy, por ejemplo, existe 2 partes, o que si escogen a uno de la Izquierda Democrática que no sea quizás de la línea en la que no pueden compartir otras bancadas, es que la bancada de la Izquierda Democrática está instaurada como en un inicio, y sigue siendo una bancada, incluso con algunas personas que han salido de ella por actos de corrupción. Sigue siendo esa bancada, y por lo tanto cualquiera de la Izquierda Democrática puede ser miembro de esa comisión, como cualquiera de Pachacuti puede ser miembro de esa comisión. Obviamente va a haber algunos peros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, quienes están en esa mayoría van a confiar en un miembro de Pachacuti, o van a confiar en algunos miembros, y en otros miembros no van a confiar. Entonces, al final del día, va a estar conformada por varios miembros de distintas bancadas, pero va a ser esa votación quien les permita a esas personas que integren esa comisión. Claro, pero que esas representaciones, perdón la redundancia, representen a los bloques, no al designio de una mayoría, sino a los bloques. Si Izquierda Democrática como bloque resuelve que el asambleísta X o la asambleísta Y vaya, que se respete eso. O Pachacuti, el bloque de Pachacuti dice que vaya el asambleísta X o la asambleísta Y, que se respete eso, y que no venga mayoría, por respetable que sea, la mayoría dice escojo tal a dedo. ¿Va a haber el dedazo tal vez, doña Johanna Moreira? Han existido los acuerdos previos, y sé que todas las bancadas han tenido oportunidad de sentarse a conversar, de dialogar y de encontrar los consensos, pero al final del día esos acuerdos son los que se van a respetar, mi estimado. Si el acuerdo, si deciden, por ejemplo, sentarse con Izquierda Democrática le aceptan el nombre que establezca,
pues bueno, entonces va a ser esa mayoría quien lo permita. Lastimosamente esa es la realidad y así suceden las cosas. No podemos engañarnos y pretender salir a un discurso como con todo el cariño que le tengo al jefe de bancada del BAN, decir aquí la comisión se va a crear con los miembros, con los jefes, porque al final del día él no tiene la última palabra. Si eso aceptan o sea, el cristiano, el correísmo o los pachacutis rebeldes aceptan que así sea, van a ser ellos con sus votos con lo que lo permitan, pero no podemos llenarnos de discursos bonitos cuando sabiendo que al final del día en la Asamblea Nacional y en todas partes la mayoría es quien resuelve. Pero la mayoría tiene que resolver apegado a la ley, asambleísta Moreira. Por favor, empiecen respetando la ley. No, sí, la mayoría dice, tal y listo, votación 74 votos, se acabó, y hay que aplaudir eso. Pero el respeto a la ley también es entender que por qué unos tienen más derechos otros tienen menos derechos, porque Izquierda Democrática Rebelde tendría menos derecho que la Izquierda Democrática, que para eso se cree. No, pues, no, ustedes tienen derecho a ser rebeldes, tienen derecho, pero hay un bloque que llegó así y que de acuerdo a la ley dice hay que respetar. No hay dos bloques, de acuerdo a la ley, asambleísta Moreira, no hay dos bloques de Izquierda Democrática, como no hay dos bloques de Pachacuti, los rebeldes y los legítimamente instituidos, guste o no. Respetable las posiciones que asuman, la rebeldía, todo lo que quiera, pero no hay dos bloques, La ley no dice que habrá dos bloques de una misma organización, no hay, asambleísta Moreira. Así es, por eso es que la Asamblea Nacional sigue considerando a todo el bloque de Pachacuti como un bloque de Pachacuti, de igual manera como la Izquierda Democrática, como se inscribieron cuando inició este periodo, y por lo tanto no pasaría nada cuando sea cualquier miembro de la Izquierda Democrática o que sea cualquier miembro de Pachacuti. Legalmente, como usted dice, se deben cumplir con la ley, pero obviamente a la interna nosotros conocemos las diferencias que se tiene con algunos asambleístas dentro incluso de las bancadas. Por lo tanto, se va a cumplir con la ley, pero considero que al final del día no hay que mentirnos y las cosas van a suceder mediante acuerdos previos. Claro, es decir, se va a cumplir con la ley, pero al final del día no se va a cumplir con la ley. Bueno, a ver, asambleísta Pedro Velasco, ¿cómo debiera integrarse esta comisión multipartidista? Si esa es la decisión de la mayoría, hay que pasar, y si hay que tumbar en el debido proceso a Guadalupe Llori, no queda más, sus fallas lo han llevado a esto. ¿Cómo debiera integrarse la comisión? ¿A través de lo que designe una mayoría o que designen los bloques? Pongan en consideración de la mayoría los bloques, porque da la impresión, por lo que hemos escuchado, hay dos bloques de Izquierda Democrática, los rebeldes y los legítimamente constituidos de Pachacuti, dos bloques, los rebeldes que hasta son minoría y el bloque legítimamente reconocido en la Asamblea. Por favor. Señor Rivadeneira, el artículo 18 al que estamos invocando de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece esta comisión pluripartidista, es decir, la Asamblea está integrada por 5 bloques, así se constituyó desde el inicio el bloque de UNES, Pachacuti, Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y el BAN. Y aquí también hay una falencia de carácter legal, una laguna, porque se deja por fuera a los sectores que no tienen una identificación con algún bloque, es decir, forman una bancada, si se quiere, sin el paraguas jurídico, pero también deberían tener esa participación. Sin embargo, ya está la ley, determina que son una comisión pluripartidista de 5 miembros. ¿Y cómo deben integrarse? Lo más elemental, respetando la ley, nada más. Es decir, uno debe tener una representación social cristiana igual, los 5, y si es que no coinciden en que sean los jefes de bloque, debería por lo menos el bloque al interno de cada organización, pero el bloque designar a su representante para que integre comisión pluripartidista. Pero no podemos ir a solucionar problemas internos que tiene cada bancada, cada bloque. No puede ser posible de que si es que tienen 2 facciones diferenciadas por disputas internas, Izquierda Democrática, tengan que estar la Asamblea solucionando los problemas internos. Es que tiene 2 facciones, lo propio Pachacuti, eso no puede ser, ya es una vergüenza. 1000 disculpas al país si ya estamos mirando que ya se está poniendo de acuerdo por lo menos en la integración de esta comisión ad hoc pluripartidista. Hoy vamos a tener otro conflicto más, el de querer pretender que, y respetando la ley, solamente por temas de mayoría se designe a quien se designe. Eso no puede pasar ya. Ya basta de este país
que estamos nosotros generando inconsistencias, falta de credibilidad hace rato perdida. Ya por lo menos respetemos al Ecuador. Al Ecuador no le interesan nuestras disputas internas al interior de la Asamblea, no le interesan las disputas de cada partido político. Si quieren hacer este trabajo de cesar a las autoridades, por lo menos háganlo en una forma legal, constitucional, no por intereses. Yo lo dije al inicio y lo vuelvo a ratificar. El objetivo fundamental es cesar a las autoridades. Aquí no vengan con cuentos de evaluaciones, no me vengan con el cuento de que quieren cambiar la imagen de la Asamblea. La imagen se la cambia con el trabajo serio y responsable de cada uno de los asambleístas. Mientras se mantengan los intereses ocultos, como ayer mismo decía un medio de comunicación, que difundió ampliamente, hay conflictos de intereses de asambleístas. Y eso no puede seguir pasando, pues defendiendo intereses personales, grupales, familiares, de intereses de empresas. Eso ya no puede seguir pasando en este país, pues. Pensemos primeramente en el Ecuador, que necesita Velasco. que necesitamos al Ecuador. Le decía, ¿cómo debe integrarse? Si son los bloques, ¿debe pedirse a los bloques que pongan sus candidatos o la mayoría escoja de la izquierda democrática el que más me gusta, de Pachacuti, el más rebelde, se escoja así? ¿Cómo debiera integrarse la representación de los 5 bloques de la Asamblea, asambleísta Velasco? Defendiendo lo que es la institucionalidad de la Asamblea, al inicio lo dice la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que se integra por bloques. Debe ser el bloque el que designe su representante, no por mayoría, porque por mayoría puede ser que se estén escogiendo ya preconcebidamente personas que no van a abonar absolutamente a nada, ni van a evaluar nada, que es una figura que no existe en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, sino que se van a buscar directamente las cabezas. Entonces los bloques debieran poner quizás una terna, pudiera ser eso democrático, escojan señores de la mayoría, porque se está sujeto a eso, y evidentemente si esa mayoría no le gusta el delegado de Pachacuti o del delegado de la izquierda democrática, simplemente se echa a pique todo esto, asambleísta Velasco. No deberían oponerse, más bien deberían facilitar y allanar el camino. Si UNES decide poner a una persona, o al que sea el jefe del bloque, que se entendería que es la representatividad de UNES, o tiene otra persona que les represente a UNES, bienvenido, pues él lo tendrá que hacer. Si el Partido Social Cristiano tiene a una persona que los represente, que también es su jefe de bloque, y si no quieren que sea el jefe de bloque y ponen a otra persona, que se respete eso. Eso debe ser lo normal, lo democrático, es decir, que cada bloque defina su representación, sea el jefe del bloque o sea la persona escogida, un hombre o una mujer, que les represente dignamente a ese bloque. Así debería por lo menos allanarse este camino. Y quizás el proceso de evaluación que usted ha dicho que no es constitucional, asambleísta Velasco, significa que sería el camino más rápido antes que ir al debido proceso para la destitución de la presidenta o el presidente de la asamblea que esté de turno. No importa, solamente estamos empezando con la conformación de esta comisión ad hoc pluripartidista. Es decir, la comisión no puede saltarse el procedimiento que está establecido en la ley. Esto sería gravísimo todavía. Una vez que ya se integra este bloque, este grupo ad hoc pluripartidista, tiene que respetar lo que dice el procedimiento, como cuando se tramita la destitución de asambleístas, garantizando el debido proceso, presentando pruebas de cargo, de descargo, cumpliendo los plazos establecidos y al final presentar el informe para que sea el pleno de la asamblea el que resuelva. Bien, asambleísta Luis Almeida, con estas consideraciones se podría entender que ya estaría solo de afinar los nombres al haber mayoría para que tengan representación en esta comisión pluripartidista y proceder a la evaluación y seguramente a la destitución por lo que ha hecho o ha dejado de hacer la presidenta de la asamblea. Así debe ser, así será. Conforme lo dirán los partidos multipartidistas, así tiene que ser, o sea, con la representación de los sectores, todos conforman un sector. El Bloque Social Cristiano somos 15, inclusive de cuando suscribimos el documento eran 19, pero vea usted, después alguien se retiró del bloque, pero alguien, por ejemplo, ahora han expulsado a alguien, pero era de ese bloque y es de ese bloque, ahora conforman el banco, pero bueno, así es, no se preocupe, nosotros creo que tenemos que hacer y estamos obligados a hacer lo legal que siempre ordena la Constitución y la ley. Lo fundamental es la cuestión, el fin superior, que el Parlamento ecuatoriano camine, que trabaje para la nación ecuatoriana
que reconstruyamos esta gran nación que somos el Ecuador. Un gran abrazo. A ver, en ese escenario, vamos a concluir. En ese escenario se nombrará entonces a dedo a los asambleístas y le corresponderá a Virgilio Saquicela como primer vicepresidente asumir, o también se buscará un nuevo presidente de la Asamblea, asambleísta Almeida. Ahí hay procedimientos a seguir, mi querido gran periodista, y nosotros no vamos a vulnerar ni a perjudicar a nadie. El tema simple y llanamente en la evaluación se va a determinar. El propio doctor Saquicela sabe de aquello y es un hombre que prefiere el bien común antes que el bien personal, pero el tema está indicado como sea, pese a que la última vez cambiaron al presidente y nombraron a otro presidente. Nosotros no estamos en esa onda, estamos en la onda de que esto camine, mi querido amigo. Ya verá usted, periodista, cómo las cosas, si se logran como se espera, pues la idea es que esto camine, ¿no? Que el Parlamento responda al clamor nacional, que responda inmediatamente. Vea, cuando se hace alguna fiscalización, cuando se hace algún juicio político, es doloroso aparentemente contra esa persona, pero se soluciona un gran problema del país, o se beneficia a gran cantidad de personas. En todo caso, el procedimiento tiene que ser siempre el correcto y va a ser siempre el correcto. Cambiando esto, una pregunta final para usted, Luis Almeida. De cambiarse esto, ¿usted es partidario de que se cambie también el orden del día que no tiene sustento legal para ir al juicio político a la mayoría del Consejo de Participación Ciudadana y no al Contralor y no al Procurador, como se llenaron la boca de que había tantas pruebas desde el correísmo? ¿Debe hacerse eso? ¿Y por qué, si se llega a eso, por qué no se juzga la actuación de los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana? Eso es cosa de momentos como llegaron los pedidos, ¿no? Los pedidos llegaron y tienen su tiempo. Así sea un minuto antes que alguien hayan entregado, ese tiene el espacio. Aquí, por ejemplo, para llegar al Consejo de Participación contra los 4 primero y contra los 7 después, el tema radica en que hubieron legisladores que tienen su derecho a plantear juicios políticos anteriormente. Algunos lo han retirado. Es una decisión de cada uno de ellos. Si todos lo retiran, coincidentalmente llega a que llegue a eso, a los 4 contra el Consejo de Participación Ciudadana. Pero quiero decirle una cosa, hay una traba allí, que hay un planteamiento de un legislador de Pachacuti, concretamente el doctor, no recuerdo su nombre ahora, él ha planteado contra el Consejo Consejo Nacional Electoral. En este momento ya estamos en un proceso electoral y no se puede enjuiciar o decidir, decidir sobre la destitución de ellos, por ejemplo. Me parecería que sea una locura. ¿Prefieren que lo saquemos a ellos o no? O sea, yo sé lo que debería hacerse allí, y no quiere decir que es a dedo o no es a dedo, es el procedimiento de lo correcto. Hay otras leyes que amparan situaciones, por lo tanto, y si alguien viene después y retira ese otro juicio, es decisión de él. Eso son declaraciones no es su responsabilidad ni del Partido Social Cristiano eso, pero es un juego, un engaño al país, decir, aquí están las pruebas. El asambleísta Jarrín de UNES decía, aquí están las pruebas contra ese procurador, las pruebas contra el contralor, y ahora resulta que esas pruebas se les desvanece a ellos. Y por cálculo político. Yo me acuerdo que la gente de Quito defendía al doctor, procurador general. Ahora quieren que lo enjuicien el procurador. Supuestamente un hombre, yo no digo supuestamente un hombre tan serio, tan honorable, y ahora quieren que lo enjuicien porque no llegue al señor Ulloa el juicio político. Vea, me parece que inclusive las cosas no deben ser tratadas así. Vea, cuando hay que enjuiciar a alguien por lo que ha hecho o ha dejado de hacer, eso es lo que tiene que funcionar, mi querido amigo. No se trata, vea, yo quiero dejarle aclarado que nosotros no nos queremos adueñar de la Contraloría, como sí lo ha hecho en este momento el señor Ulloa, y el señor Ulloa quiere manejar a los otros. Son conceptos peregrinos. Verá que yo no le he planteado que ustedes quieren tomarse la Contraloría. Usted dice, no queremos. Yo no le he planteado nada. Usted dice, no queremos tomar. Bien, asambleísta Johanna Moreira.
abrazo. Perdóneme que me retire. No se preocupe, siga nomás. Asambleísta Johanna Moreira, vamos a concluir. Consecuentemente, serán los votos de mayoría los que representen al final del día esta comisión multipartidista. Bueno, considero que las bancadas tuvieron que haber hecho ya sus acercamientos con quienes hoy conforman esta nueva mayoría y por lo tanto serán esos acuerdos los que demuestren cuál va a ser la conformación de esta comisión. Bien, asambleísta Pedro Velasco, daría la impresión de que están las cosas echadas. La mayoría hará lo que desee, lo que quiera, no importa si proviene de un bloque, de los rebeldes, de lo que sea. ¿Otra tabla rasa de la ley en la Asamblea? Totalmente en desacuerdo que eso se siga dando en la Asamblea. El país tiene que estar pendiente y va a seguir precisamente el desarrollo de esta sesión para saber si se quiere respetar la Constitución, si se respeta la ley orgánica de la función legislativa o solamente se pretende que a través de una mayoría coyuntural se trate de llegar a las cabezas principales de la Asamblea. Y algo que me quedó preocupando en las respuestas del colega asambleísta Luis Almeida es de que cuando se habla de sucesión, de quién le tocaría dirigir la Asamblea, se deja como el tema suelto, que es preferible, que ya se analizará, que el vicepresidente en su momento estará cediendo a los intereses nacionales. Es decir, el objetivo de lo que estoy mirando y de lo que yo lo dije al inicio, lo ratifico, es las cabezas de la legislatura. Y eso no está bien. Eso no le va a abonar a una institucionalidad, sino más bien va a seguir generando desestabilización y va a seguir generando bastante desconfianza e inconformidad del pueblo ecuatoriano. Bien, muchas gracias por aportar a este debate. El país debe juzgar libremente estas opiniones de quienes les hemos invitado con todo gusto, a los asambleístas Luis Almeida del Partido Social Cristiano, Pedro Velasco del BAN y Johanna Moreira de la Izquierda Democrática. Muchas gracias por participar, como siempre, la opinión libre en la revista de Opinión Democracia. Muy amables a don Pedro y a Johanna y a Luis. Muchas gracias, buenos días. Muy amable. 7:28 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos. Tenemos previsto diálogo con el presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, doctor Fausto Murillo. El tema, ¿cómo se va a escoger a jueces anticorrupción? Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora. Retomar el control total del Centro de Privados de la Libertad de Azuay El Turi mediante la intervención de las fuerzas del orden es el trabajo que han realizado las autoridades. Para eso están activadas todas las instituciones gubernamentales. Desde la madrugada se encuentran ministros y secretarios de Estado en el puesto de mando unificado y se instaló el directorio